¿Alguna vez has pensado en lo rápido que puede cambiar todo? Un segundo, un instante, y la vida de una familia entera se destruye para siempre. Sofía Mendoza tenía 12 años, una niña llena de vida, de risas, de sueños. El 15 de noviembre de 2004, salió a jugar en bicicleta. Era un día perfecto, soleado, tranquilo, su familia estaba cerca, sus hermanos jugaban con ella. Todo era normal, todo era seguro, hasta que no lo fue. Más de 5 años después, la agente Lorena descubriría algo en un camino rural, algo que revelaría una verdad tan oscura, tan perturbadora, que cambiaría para siempre la forma en que esta comunidad veía la seguridad. Pero antes de llegar a ese momento, regresemos al principio, al día que la familia Mendoza perdió a su pequeña Sofía. Noviembre de 2004, Veracruz, México. La vida de la familia Mendoza era sencilla pero llena de amor. Marta y Miguel trabajaban duro para darles una buena vida a sus 4 hijos, Leo de 14 años, Luis de 10, Sofía de 12 y la pequeña Carla de 8. Vivían en una pequeña comunidad rural donde todos se conocían. Era el tipo de lugar donde los niños podían jugar afuera sin miedo, donde los vecinos eran como familia extendida, donde las puertas raramente se cerraban con llave. Sofía era una niña especial. No porque fuera diferente, sino porque era genuinamente feliz. Tenía esa capacidad rara de iluminar cualquier habitación simplemente con su presencia. Era de estatura mediana para su edad, con el cabello largo y oscuro que su madre trenzaba cada mañana antes de que saliera a la escuela. Sus ojos cafés brillaban con curiosidad constante. Siempre estaba haciendo preguntas, siempre queriendo aprender algo nuevo. A Sofía le encantaba la escuela. Era buena estudiante, especialmente en matemática, algo que sorprendía a su padre Miguel, quien siempre bromeaba diciendo que ella había heredado el cerebro de su madre porque él apenas podía sumar sin usar los dedos. Pero más que cualquier otra cosa, a Sofía le encantaba su bicicleta. Era una bicicleta rosada con calcomanías de mariposas que ella misma había pegado. No era nueva, de hecho había sido de una prima mayor, pero Sofía la cuidaba como si fuera un tesoro invaluable. La limpiaba cada semana, se aseguraba de que las llantas estuvieran infladas correctamente, y hasta le había puesto un nombre, Mariposa. Mi mariposa me lleva a todas partes, solía decir Sofía con orgullo. Los abuelos maternos de Sofía, doña Carmen y don José, vivían en una pequeña propiedad a las afueras del pueblo. La casa era modesta pero acogedora, rodeada por un extenso campo de maíz que don José cultivaba con sus propias manos desde hacía más de 30 años. Ese campo de maíz era el paraíso para los niños de la familia. Los tallos altos creaban un laberinto natural perfecto para jugar a las escondidas. Durante las visitas familiares, los niños pasaban horas corriendo entre las plantas, inventando aventuras, creando mundos imaginarios. El 15 de noviembre de 2004 comenzó como cualquier otro día en la vida de la familia Mendoza. Era domingo, el día tradicional para visitar a los abuelos. Marta se levantó temprano esa mañana para preparar el almuerzo que llevarían. Hizo las enchiladas verdes que tanto le gustaban a su padre, preparó frijoles refritos, y empacó tortillas recién hechas que todavía estaban tibias cuando las puso en la canasta. Miguel preparó a los niños, les recordó que se portaran bien, que ayudaran a la abuela con lo que necesitara, y que no corrieran demasiado cerca del pozo viejo que había en la propiedad. Sofía se levantó de buen humor esa mañana. Se puso su playera favorita, una de color amarillo con un girasol bordado al frente. Eran las mismas playera que había usado en su foto escolar ese año, la que ahora colgaba en la sala de estar de la casa. «Mamá, ¿puedo llevar mi bicicleta?», preguntó Sofía mientras desayunaban. Marta miró a Miguel, quien se encogió de hombro. «Está bien, mija. Pero ten cuidado en la camioneta, no la vayas a rayar». Sofía sonrió ampliamente. «Gracias, mamá». La familia llegó a casa de los abuelos alrededor del mediodía. Don José estaba en el patio, revisando sus herramientas de jardinería. Doña Carmen salió corriendo cuando escuchó la camioneta, secándose las manos en el delantal. «Mis nietos hermosos», exclamó, abrazando a cada uno de los niños con ese amor incondicional que solo las abuelas pueden dar. El almuerzo fue alegre y ruidoso, como siempre lo era cuando toda la familia se reunía. Había risas, historias, bromas. Don José contó por 10ª vez la historia de cuando casi atrapó un pez enorme en el río. La historia crecía un poco cada vez que la contaba. Después del almuerzo, mientras los adultos conversaban en la terraza tomando café, los niños se pusieron inquietos. «¿Podemos ir a jugar afuera?», preguntó Leo, el mayor. Marta miró el reloj. Eran cerca de las 3 de la tarde. El sol todavía estaba alto, pero ya no era el calor sofocante del mediodía. «Está bien», respondió Marta. «Pero no vayan muy lejos. Quédense donde podamos verlo». «Sí, mamá», respondieron los 4 niños casi al unísono. Sofía corrió hacia donde habían dejado su bicicleta. «Voy a andar en mariposa». «Espéranos», gritó Carla, corriendo detrás de su hermana. Los 4 hermanos salieron al patio. El campo de maíz se extendía frente a ellos, las plantas altas meciéndose suavemente con la brisa de la tarde. «Vamos a jugar a las escondidas», propuso Luis. «Yo cuento primero», dijo Carla,
cubriéndose los ojos con las manos. Los niños corrieron en diferentes direcciones. Leo se adentró profundamente en el maíz. Luis se escondió detrás del viejo tractor de su abuelo, y Sofía, pedaleando en su bicicleta rosada, se dirigió hacia el borde del campo, donde el maíz terminaba y comenzaba un camino de tierra poco transitado. Era un camino que la familia conocía bien. Era la ruta que usaban para llegar al pueblo vecino. Rara vez había tráfico, tal vez 1 o 2 vehículos por hora, usualmente tractores o camionetas de agricultores locales. Sofía pedaleaba felizmente, disfrutando la sensación del viento en su cara. Giró su bicicleta en círculos cerca del borde del campo, dejando pequeñas marcas en la tierra suelta. «Sofía, vuelve», gritó Leo desde algún lugar dentro del maíz. «No te alejes tanto». «Ya voy», respondió Sofía, dando una última vuelta en su bicicleta. Fue en ese momento cuando una camioneta blanca apareció en el camino. Leo, que había salido del maíz para buscar a sus hermanos, vio la camioneta. No pensó mucho en ello al principio. Era normal ver vehículos pasando por ahí, pero entonces la camioneta redujo la velocidad. Se detuvo, cerca de donde estaba Sofía. Leo sintió algo extraño en el estómago, una sensación de alerta que no podía explicar. «Sofía», llamó, empezando a caminar más rápido hacia el borde del campo. Lo que sucedió después fue tan rápido que el cerebro de Leo apenas pudo procesarlo. Vio a un hombre salir de la camioneta blanca. Vio a Sofía en su bicicleta, probablemente confundida porque un extraño se acercaba a ella. Vio al hombre agarrar a Sofía. Vio la bicicleta rosada caer al suelo. Y vio cómo el hombre metía a su hermana en la camioneta. «Sofía», gritó Leo, corriendo ahora con todas sus fuerzas. Pero ya era tarde. La camioneta blanca arrancó, levantando polvo del camino de tierra, alejándose a toda velocidad. Leo llegó al borde del camino segundos después, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. La camioneta ya estaba lejos, desapareciendo en el horizonte, y ahí, tirada en el suelo como un testigo silencioso del horror que acababa de ocurrir, estaba la bicicleta rosada de Sofía. «¿Mariposa?». Leo se quedó paralizado durante 3 segundos que se sintieron como una eternidad. Luego giró y corrió hacia la casa gritando con una voz que no reconocía como propia. «Papá, mamá, se llevaron a Sofía. Un hombre se llevó a Sofía. Yorum Sorusu 1. ¿Qué harías tú en el lugar de los padres de Sofía? ¿Llamarías primero a la policía o saldrías a buscarla tú mismo? Déjame tu respuesta en los comentarios». El grito de Leo rasgó el aire de la tarde tranquila como un cuchillo. Miguel fue el primero en reaccionar. Dejó caer su taza de café, que se hizo pedazos contra el piso de concreto, y corrió hacia su hijo mayor. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel, agarrando a Leo por los hombros. Leo no podía respirar bien. Las palabras salían entrecortadas entre sollozo. Una camioneta, blanca, un hombre, agarró a Sofía, la metió, se la llevó, se fue. Marta llegó corriendo detrás de Miguel. ¿Dónde? ¿Dónde está Sofía? Leo señaló hacia el camino con mano temblorosa. Miguel no esperó más explicaciones. Corrió hacia el camino, seguido de cerca por don José y Marta. Cuando llegaron al borde del campo, lo vieron. La bicicleta rosada de Sofía, tirada en el suelo, una rueda todavía girando lentamente. Pero no había señales de Sofía. No había camioneta blanca. No había nada más que el silencio aterrador de un camino vacío. «Sofía», gritó Marta con una desesperación que salía desde lo más profundo de su alma. «Sofía». Su voz resonó por el campo, pero no hubo respuesta. Miguel miró en ambas direcciones del camino. Polvo todavía flotaba en el aire, evidencia de que un vehículo había pasado recientemente a alta velocidad. Don José corrió de vuelta a la casa. «Voy a llamar a la policía». Los siguientes minutos fueron un caos de gritos, lágrimas y acción desesperada. Miguel subió a su camioneta y arrancó a toda velocidad por el camino de tierra, con la esperanza de alcanzar la camioneta blanca. Pero no sabía si el secuestrador había ido hacia el norte o hacia el sur. Eligió el norte, conduciendo tan rápido como el camino desigual le permitía. Marta se quedó en el camino, negándose a moverse del lugar donde su hija había sido vista por última vez, como si Sofía pudiera aparecer mágicamente si ella se quedaba ahí. Doña Carmen abrazaba a Luis y Carla, quienes lloraban sin entender completamente qué estaba pasando, pero sabiendo que algo terrible había ocurrido. Leo se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos, reproduciendo la escena una y otra vez en su mente. ¿Por qué no había corrido más rápido? ¿Por qué no había gritado antes? ¿Por qué había dejado que Sofía se alejara tanto? La culpa comenzó a instalarse en su pecho de 14 años, un peso que lo acompañaría durante años. Don José regresó corriendo desde la casa. «Ya llamé. La policía viene en camino». Pero en una comunidad rural como la suya, en camino podía significar 30 minutos o más. Cada segundo se sentía como una tortura. Vecinos comenzaron a aparecer, alertados por los gritos. La noticia se esparció con la velocidad del fuego en el pasto seco. La niña de los Mendoza fue secuestrada. Un hombre en una camioneta blanca la agarró delante de su hermano. Para cuando la primera patrulla policial llegó a la propiedad de don José,
Ya había más de 20 personas reunidas. Algunos vecinos ya habían salido en sus propios vehículos a buscar cualquier señal de una camioneta blanca. El oficial que llegó era joven, probablemente en su primer año de servicio. Se llamaba oficial Ramírez. Cuando bajó de la patrulla y vio el estado de la familia, se dio cuenta inmediatamente de que este no era un caso rutinario. Señor, necesito que me expliquen exactamente qué pasó, dijo Ramírez, sacando una libreta. Marta no podía hablar. Estaba en shock, de pie junto a la bicicleta rosada de su hija, con las manos temblando incontrolablemente. Don José se acercó. Mi nieto vio todo. Habla con él. Ramírez se acercó a Leo, quien estaba sentado en los escalones de la casa, todavía con la cabeza entre las manos. Hijo, sé que esto es muy difícil, pero necesito que me cuentes todo lo que viste. Cada detalle es importante. Leo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos de llorar. Estábamos jugando, comenzó con voz temblorosa. Sofía estaba en su bicicleta. Se fue hacia el camino. Yo estaba en el maíz con mis hermanos. Entonces vi una camioneta blanca. Se detuvo cerca de donde estaba Sofía. ¿Qué tipo de camioneta?, preguntó Ramírez, escribiendo rápidamente. Blanca. Grande. Como una pick-up. ¿Viste la marca? ¿O la placa? Leo negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer nuevamente. Todo pasó tan rápido. Vi a un hombre salir. Agarró a Sofía. La metió en la camioneta. Y se fue. ¿Cómo era el hombre? ¿Puedes describirlo? No lo vi bien. Estaba lejos. Era grande, creo. Usaba algo oscuro. No sé. Todo pasó tan rápido. Ramírez colocó una mano en el hombro de Leo. Está bien, hijo. Hiciste bien en decirme lo que viste. Pero en el fondo, Ramírez sabía que no era suficiente. Una camioneta blanca. Un hombre no identificado. En una zona rural donde la mitad de los residentes tenían camionetas blancas. La búsqueda oficial comenzó inmediatamente. Más patrullas llegaron. Se establecieron retenes en las carreteras principales que salían de la región. Se alertó a policías en pueblos vecinos. Pero había un problema fundamental. No sabían exactamente qué estaban buscando. ¿Una camioneta blanca? Había cientos en la región. ¿Un hombre no identificado? Eso no ayudaba mucho. Y lo más preocupante de todo, ya habían pasado casi 2 horas desde el secuestro. En 2 horas, un vehículo puede recorrer más de 150 kilómetros. El secuestrador podría estar en cualquier lugar. Mientras la policía establecía su operativo, la comunidad se movilizó por su cuenta. Los vecinos se organizaron en equipos de búsqueda improvisados. Recorrieron cada camino rural, cada sendero, cada lugar donde una camioneta podría haberse escondido. Gritaban el nombre de Sofía hasta quedarse sin voz. ¡Sofía! ¡Sofía! Pero el campo y los caminos permanecían en silencio. Miguel regresó después de 1 hora de búsqueda frenética por las carreteras. Había conducido hasta el pueblo vecino y de regreso sin ver nada. Ninguna camioneta blanca sospechosa. Ninguna señal de su hija. Cuando bajó de su camioneta, sus piernas casi cedieron. Don José tuvo que sostenerlo. No la encontré, dijo Miguel, su voz quebrada. Busqué por todas partes. No está. Marta lo escuchó y soltó un grito desgarrador que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Era el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, la realidad comenzó a asentarse sobre la familia Mendoza. Sofía no iba a llegar corriendo desde algún lugar donde se había escondido. Esto no era un juego que se había salido de control. Esto era real. Su hija de 12 años había sido secuestrada por un extraño, y no tenía ni idea de dónde estaba, o si todavía estaba viva. La noche del 15 de noviembre de 2004 fue la más larga en la vida de Marta y Miguel Mendoza. No durmieron, no pudieron, se quedaron en casa de los abuelos, negándose a irse hasta que Sofía regresara. Marta se sentó en el patio, mirando hacia el camino de tierra, esperando ver las luces de una patrulla policial trayendo buenas noticias. Miguel caminaba de un lado a otro, haciendo llamadas telefónicas a cualquiera que pudiera ayudar. Leo, Luis y Carla se quedaron dormidos abrazados en el sofá de la sala, exhaustos emocionalmente. Y en algún lugar de esa noche oscura, Sofía Mendoza, de 12 años, que solo había salido a jugar en su bicicleta rosada, estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Al día siguiente, la mañana del 16 de noviembre, la policía tomó acciones más organizadas. Llegó al lugar la agente Lorena García, una investigadora experimentada de la Policía Federal especializada en casos de personas desaparecidas. Lorena tenía 38 años y llevaba 15 años en la fuerza. Había visto muchos casos difíciles, pero los que involucraban a niños siempre le afectaban de manera especial. Cuando llegó a la propiedad de don José y vio a la familia Mendoza, su corazón se apretó. Reconoció inmediatamente los signos, los ojos rojos de no dormir, la postura derrotada, la mezcla de esperanza desesperada y terror absoluto. Familia Mendoza, soy la agente Lorena García, se presentó con voz firme pero comprensiva. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para encontrar a Sofía, pero necesito su ayuda. Marta levantó la vista. Lo que sea. Haré lo que sea. Lorena comenzó su investigación metódicamente. Primero, entrevistó nuevamente a Leo,
pero esta vez con más detalle y utilizando técnicas de entrevista cognitiva diseñadas para ayudar a los testigos a recordar más detalle. Leo, vamos a cerrar los ojos y vas a regresar a ese momento, dijo Lorena suavemente. No te voy a apurar. Toma tu tiempo. Quiero que me cuentes todo lo que viste, escuchaste, y hasta oliste. Leo cerró los ojos e intentó recordar. Estábamos jugando a las escondidas, comenzó. Yo estaba en el maíz. Escuché la bicicleta de Sofía, ese sonido que hace cuando pedalea, porque la cadena necesitaba aceite y mi papá siempre decía que iba a arreglarla. Bien, muy bien. ¿Qué más? Entonces escuché, un motor de camioneta, no uno de esos motores nuevos suaves. Era más ruidoso, más viejo. Lorena anotó esto. Una camioneta blanca vieja. Eso reducía un poco las posibilidades. ¿Escuchaste algo más? ¿Voces? Leo pensó por un momento. Creo que Sofía dijo algo. No escuché qué, pero escuché su voz. Y entonces, un grito. Como si alguien le hubiera tapado la boca. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Leo. Lorena continuó, aunque sabía que era doloroso para el niño. ¿El hombre dijo algo? No creo. Todo fue muy silencioso excepto por ese grito. ¿La camioneta hizo algún sonido particular cuando arrancó? Sí, dijo Leo, abriendo los ojos súbitamente, como si la transmisión estuviera dañada. Hizo un sonido chirriante cuando aceleró. Esto era oro para Lorena. Una camioneta blanca vieja, probablemente de los años 90, con problemas de transmisión y un motor ruidoso. Luego, Lorena examinó la escena. Se arrodilló donde la bicicleta había sido encontrada. Todavía estaba ahí, ahora marcada con cinta policial como evidencia. Notó marcas de neumáticos en la tierra. Las fotografió desde múltiples ángulos. Estas son de una llanta todoterreno, observó. Probablemente de una pick-up. También encontró huellas de zapatos. Una pertenecía claramente a un zapato de niña, pequeño, probablemente el de Sofía. La otra era mucho más grande, de hombre, aproximadamente talla 28 o 29. Y entonces vio algo que casi pasa por alto. En el suelo, parcialmente cubierto por el polvo, había un pequeño botón. Un botón azul. Lo recogió cuidadosamente con pinzas y lo colocó en una bolsa de evidencia. ¿Sofía llevaba algo con botones azules ese día?, preguntó Lorena a Marta. Marta negó con la cabeza. No, su playera era amarilla sin botones, lo cual significaba que probablemente pertenecía al secuestrador. Era la primera pieza de evidencia física que los conectaba directamente con el criminal. Lorena también organizó una búsqueda más extensa del área. Decenas de voluntarios peinaron el campo de maíz y los terrenos circundantes. Buscaban cualquier cosa, más evidencia, rastros del secuestrador, o en el peor de los casos, el cuerpo de Sofía, porque aunque nadie quería decirlo en voz alta, todos sabían que las primeras 48 horas en un caso de secuestro de un menor son críticas, y ya habían pasado más de 24 horas. La probabilidad de encontrar a Sofía con vida disminuía con cada minuto que pasaba. Durante ese segundo día, la historia de Sofía comenzó a aparecer en las noticias locales. La televisora regional envió un reportero y un camarógrafo. Marta y Miguel, con los ojos hinchados de tanto llorar, aparecieron frente a las cámaras para hacer un llamado desesperado. Por favor, suplicó Marta, su voz temblando. Si alguien sabe algo sobre mi hija, sobre mi Sofía, por favor llamen a la policía. Ella es solo una niña, solo quiere volver a casa. Miguel, con el brazo alrededor de su esposa, agregó, si la persona que se la llevó está viendo esto, por favor, te lo suplico, déjala en algún lugar seguro. No le hagas daño. Ella no te ha hecho nada. Es inocente. Las imágenes de los padres devastados, y la foto escolar de Sofía con su sonrisa brillante, se transmitieron una y otra vez en los noticieros de esa tarde y no. Los teléfonos de la línea de ayuda comenzaron a sonar. Algunos llamaban con información genuina. Vi una camioneta blanca vieja en la carretera hacia Tempoal ayer por la tarde. Conozco a un hombre que tiene una pick-up blanca y siempre actúa extraño cerca de los niños. Pero muchas otras llamadas eran menos útiles. Tuve un sueño sobre dónde está la niña. Consulté mi carta astral y las estrellas me dicen que está hacia el oeste. Lorena y su equipo tenían que investigar todas las llamadas, lo que consumía tiempo y recursos preciosos. Pero en una comunidad pequeña, los rumores también comenzaron a esparcirse. Algunos decían que conocían al secuestrador, otros juraban haber visto la camioneta blanca, y algunos, en susurros que se extendían como veneno, comenzaban a especular sobre por qué había sido secuestrada Sofía específicamente. He escuchado que hay redes de trata de personas operando en la región. Dicen que se llevan a las niñas bonitas para venderlas. Estos rumores, aunque no verificados, solo aumentaban el terror de la familia Mendoza. Durante esa segunda noche, mientras Marta lloraba en los brazos de su madre, y Miguel miraba las estrellas preguntándose si Sofía estaba viendo el mismo cielo, la agente Lorena estaba en su oficina temporal en la estación de policía local. Rodeada de mapas, fotos de la escena, y reportes de testigos, trataba de encontrar un patrón. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había elegido a Sofía? ¿Había sido un secuestro oportunista o había estado vigilando a la familia? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿Sofía todavía estaba viva?
Lorena sabía por experiencia que los secuestros de menores rara vez terminaban bien si no se resolvían en las primeras 72 horas. Ya habían pasado 48. El reloj seguía corriendo, y con cada hora que pasaba, las posibilidades de un final feliz disminuían un poco más. Yorum Sorusu 2, si fueras el investigador principal en este caso, ¿cuál sería tu primer paso? ¿Enfocarte en encontrar la camioneta blanca o investigar si Sofía fue vigilada antes del secuestro? Déjame saber en los comentarios. El tercer día después de la desaparición de Sofía comenzó con una sensación de desesperación creciente. La búsqueda física continuaba, pero cada hora sin resultados erosionaba un poco más la esperanza. Entonces, a las 9:47 de la mañana del 17 de noviembre, llegó la llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Un camionero llamado Roberto Flores estaba conduciendo por una carretera secundaria a unos 19 kilómetros del lugar del secuestro cuando algo llamó su atención. Un destello de color rosa entre la hierba crecida al borde del camino. Roberto, padre de 3 hijas, sintió un escalofrío. Había visto las noticias sobre la niña desaparecida. Había visto la foto de Sofía en su bicicleta rosada. Detuvo su camión y bajó a investigar. Lo que encontró lo dejó helado. Un zapato de niña, rosa, con una pequeña mariposa bordada en el costado. Roberto no tocó nada. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó al número de emergencia que habían estado anunciando en las noticias. Encontré algo, dijo cuando le contestaron. Un zapato de niña, rosa. Creo que podría ser de la niña desaparecida. La agente Lorena llegó al lugar en menos de 20 minutos, conduciendo a una velocidad que probablemente rompía varias leyes de tránsito. Cuando vio el zapato, su corazón se hundió y se elevó al mismo tiempo. Se hundió porque esto confirmaba sus peores temores. Sofía había sido llevada lejos, muy lejos del lugar del secuestro. Pero se elevó porque era la primera pista concreta en 3 días. Era algo tangible con lo que trabajar. Fotografió el zapato desde todos los ángulos posibles antes de recogerlo cuidadosamente con guante. Era inequívocamente un zapato de niña, rosa brillante, talla 22, con señales de uso pero en general buen estado. Y sí, tenía una pequeña mariposa bordada en el costado, el tipo de detalle que una niña de 12 años adoraría. ¿Vio algo más?, le preguntó Lorena a Roberto. ¿Alguna camioneta? Algo inusual. Roberto negó con la cabeza. Solo el zapato. Esta carretera no tiene mucho tráfico. Mayormente es gente local. Lorena llamó inmediatamente a su equipo. En cuestión de 1 hora, la zona alrededor del hall Hazgo estaba acordonada y equipos de búsqueda estaban peinando cada centímetro del área. Pero primero, necesitaba confirmación. Lorena llamó a Marta Mendoza. Señora Marta, necesito que venga a la estación de policía. Encontramos algo que podría pertenecer a Sofía. Marta y Miguel llegaron en tiempo récord. Cuando Lorena les mostró el zapato dentro de la bolsa de evidencia, Marta se llevó las manos a la boca. Es de ella, susurró. Esos son los zapatos que le compré para su cumpleaños. Ella misma bordó esas mariposas. Le encantaban las mariposas. Miguel tuvo que sentarse. Dios mío, ¿dónde lo encontraron? Lorena les mostró en un mapa. Aquí, a 19 kilómetros del lugar del secuestro, en la carretera que va hacia el norte. Eso significa que se la llevó hacia allá, dijo Miguel, señalando en el mapa. ¿Qué hay en esa dirección? Lorena ya había estado estudiando el mapa. Varios pueblos pequeños, algunas rancherías aisladas. Y si continúa por esa carretera, eventualmente llega a la carretera federal. La confirmación del zapato fue devastadora para la familia, pero también dio un nuevo impulso a la investigación. Ahora sabían la dirección que había tomado el secuestrador. La búsqueda se concentró en esa zona. Se establecieron más retenes. Se mostraron fotos de Sofía en cada pueblo y ranchería a lo largo de esa carretera. Equipos de búsqueda caminaron por los lados de la carretera, buscando cualquier otra evidencia que el secuestrador pudiera haber dejado. Durante los siguientes días, la investigación se intensificó pero también se volvió más frustrante. Había avistamientos reportados de una niña que se parecía a Sofía en diferentes lugares. Cada uno tenía que ser investigado. Cada uno resultaba ser una falsa alarma. Una anciana en un pueblo llamó diciendo que había visto a una niña llorando en una camioneta blanca. Cuando Lorena llegó con su equipo para investigar, resultó ser una niña local con su padre, regresando de una visita al dentista. La niña lloraba por una muela que le habían sacado. Un hombre reportó haber visto una camioneta blanca abandonada en un camino rural. Cuando la policía la encontró, estaba vacía y pertenecía a un agricultor que la había dejado ahí mientras reparaba una cerca cercana. Cada pista falsa era un golpe al alma. Cada día sin Sofía era una tortura. En la casa de los Mendoza, la vida se había detenido. Marta no podía comer. Apenas bebía agua. Pasaba las horas mirando fotos de Sofía, reproduciendo los vídeos familiares una y otra vez. En uno de esos vídeos, de apenas 3 meses antes, Sofía estaba montando su bicicleta rosada en el patio de su casa, riendo mientras Carla corría detrás de ella tratando de alcanzarla. Mira, mamá, soy tan rápida como mariposa, gritaba Sofía en el vídeo, su voz llena de alegría pura. Marta reproducía ese vídeo constantemente, torturándose con el sonido de la voz de su hija. Miguel había dejado de ir a trabajar.
Pasaba los días conduciendo por las carreteras de la región, buscando algo, cualquier cosa, una señal, un milagro. Leo, Luis y Carla habían vuelto a la escuela, pero ninguno podía concentrarse. Leo, especialmente, estaba consumido por la culpa. Es mi culpa, le decía a su madre entre sollozo. Yo debería haberla cuidado. Soy el mayor, debí protegerla. No, mi amor, no es tu culpa, le aseguraba Marta, aunque sus propias palabras sonaban huecas. Tú no hiciste nada malo. Pero Leo no podía dejar de pensar, ¿y si hubiera corrido más rápido? ¿Y si hubiera gritado antes? ¿Y si hubiera estado más atento? Las preguntas sin respuesta lo carcomían por dentro. Una semana después de la desaparición, la agente Lorena convocó una conferencia de prensa. Los medios de comunicación regionales se habían reunido. La historia de Sofía había captado la atención de todo el estado. Hemos estado trabajando incansablemente para encontrar a Sofía Mendoza, comenzó Lorena, su voz profesional pero con un toque de emoción contenida. Tenemos algunas pistas que estamos siguiendo activamente, pero necesitamos la ayuda de la comunidad. Mostró una imagen ampliada del zapato encontrado. Este zapato fue encontrado a 19 kilómetros del lugar del secuestro. Estamos buscando a cualquier persona que haya visto algo inusual en esa área el 15 de noviembre o en los días siguientes. Luego mostró un boceto compuesto basado en la descripción de Leo. Era vago, admitidamente. Un hombre de complexión fuerte, posiblemente de 30 a 50 años, vestido con ropa oscura. Si alguien reconoce a este hombre, o si alguien vio una camioneta blanca vieja, posiblemente de los años 90, con problemas mecánicos en esa zona, por favor contacte a las autoridades inmediatamente. Marta y Miguel estaban sentados detrás de Lorena durante la conferencia de prensa. Cuando terminó la parte formal, Marta se acercó al micrófono. Su apariencia era desgarradora. Había perdido peso visible en solo una semana. Tenía ojeras profundas. Sus manos temblaban. Por favor, dijo, su voz apenas un susurro al principio, pero luego más fuerte. Si alguien tiene a mi hija, si alguien sabe dónde está, por favor. Ella es mi bebé. Solo tiene 12 años. Quiere volver a casa. Quiere estar con su familia. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Sofía, si me estás escuchando de alguna manera, quiero que sepas que no hemos parado de buscarte. No vamos a parar nunca. Te amo, mi niña. Vuelve a casa. Miguel la abrazó mientras ella se derrumbaba en sollozo. La imagen de los padres destrozados se transmitió en todos los noticieros de la región esa noche. Y alguien la estaba viendo. Alguien que sabía exactamente dónde estaba Sofía. Ese alguien era un hombre llamado Raúl Guerrero. Raúl tenía 42 años y trabajaba como mecánico en un pequeño taller en un pueblo a 45 kilómetros del lugar del secuestro. Era un hombre solitario, divorciado, sin hijos propios. Aunque eso no era exactamente cierto, su exesposa había solicitado el divorcio después de descubrir su verdadera naturaleza. Raúl tenía antecedente. En 2001, había sido arrestado por conducta inapropiada con una menor. El caso nunca llegó a juicio porque la familia de la víctima, avergonzada, decidió no presentar cargos. Pero el incidente quedó registrado en su archivo policial. Raúl vivía en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Tenía un taller improvisado en su propiedad donde reparaba vehículos por efectivo, sin hacer muchas preguntas. Y sí, tenía una camioneta blanca. Una Ford Ranger 1997, blanca, con la pintura descascarada en varios lugares, y con una transmisión que hacía ruidos chirriantes cuando aceleraba. Cuando Raúl había visto a Sofía ese 15 de noviembre, montando su bicicleta rosada en ese camino solitario, algo oscuro dentro de él se había despertado. Había reducido la velocidad, se había detenido, había bajado de su camioneta, y en menos de 30 segundos, había agarrado a la niña sorprendida, había tapado su boca para ahogar sus gritos, y la había metido en su camioneta. La había llevado a su propiedad, donde nadie podía escuchar nada. Y durante más de una semana, Sofía había estado ahí, prisionera, aterrorizada, mientras su familia la buscaba desesperadamente. Pero Raúl había cometido errores. El botón azul que Lorena había encontrado en la escena pertenecía a su camisa de trabajo. El zapato de Sofía se había caído de su camioneta sin que él se diera cuenta cuando conducía de regreso de un lugar donde había estado considerando deshacerse de evidencia. Y lo más importante, había sido visto. Un niño pequeño en un pueblo cercano había estado jugando afuera de su casa el día del secuestro cuando vio pasar una camioneta blanca vieja conduciendo muy rápido. El niño, que tenía apenas 6 años, no había pensado mucho en ello al principio, pero cuando su madre le mostró las noticias sobre la niña desaparecida y mencionó la camioneta blanca, algo hizo clic en la mente del niño. «Mami, yo vi una camioneta blanca», dijo el niño. Estaba muy sucia y hacía ruido feo. Su madre, una mujer llamada Elena, no estaba segura si tomar en serio a su hijo de 6 años. Los niños tienen imaginaciones activas, después de todo, pero algo en la forma en que su hijo insistía la hizo pensar. «¿Estás seguro, mijo? ¿Cuándo viste esa camioneta?» Ese día que fui a la tienda con la abuela. Pasó muy rápido y casi me asusté. Elena revisó mentalmente. Habían ido a la tienda el 15 de noviembre por la tarde, el día del secuestro. ¿Viste quién conducía? El niño asintió.
Un señor, con cara de enojado. ¿Lo reconociste? ¿Has visto a ese señor antes? El niño pensó por un momento. Creo que trabaja donde arreglan carros. Papá llevó nuestro carro ahí una vez. El corazón de Elena se aceleró. Había varios talleres mecánicos en la zona, pero solo conocía uno donde su esposo había llevado el auto. El taller de Raúl, porque era más barato que los demás. Elena llamó a la línea de emergencia esa misma noche. Mi hijo dice que vio una camioneta blanca el día que desapareció la niña. Creo que sabe quién es el conductor. La llamada llegó a Lorena a las 10:30 de la noche. Para las 11, Lorena estaba en la casa de Elena, entrevistando al niño con la delicadeza que requería su corta edad. Hola, campeón, dijo Lorena, arrodillándose para estar a la altura del niño. Me llamo Lorena. Tu mamá me dijo que viste algo muy importante. ¿Puedes contarme sobre la camioneta blanca? El niño, tímido al principio, eventualmente se animó. Describió la camioneta. Grande, blanca pero sucia, con un ruido fuerte. ¿Y el señor que conducía? ¿Puedes describirlo? Era grande, tenía una gorra oscura, y su camioneta tenía herramientas en la parte de atrás. ¿Recuerdas dónde viste a ese señor antes? Donde arreglan carros. Papá habló con él. Tenía un uniforme azul con su nombre. Lorena sintió que estaban cerca de algo importante. ¿Recuerdas el nombre? El niño negó con la cabeza. No sé leer bien todavía. El padre del niño intervino. Creo que está hablando del taller de Raúl. Es el único mecánico al que he llevado nuestro carro en los últimos meses. ¿Raúl? Preguntó Lorena, su instinto de detective despertando. ¿Conoces su apellido? Guerrero, creo. Raúl Guerrero. Tiene un taller pequeño en las afueras de San Rafael. Lorena agradeció a la familia y salió rápidamente. En el auto, mientras conducía de regreso a la estación, llamó a su equipo. Necesito que revisen todos los registros de un tal Raúl Guerrero. Mecánico. Probablemente entre 35 y 50 años. Vive en San Rafael o cerca. La respuesta llegó en menos de 20 minutos. Agente García. Encontramos algo. Raúl Guerrero, 42 años. Tiene antecedentes. Arrestado en 2001 por conducta inapropiada con una menor. Los cargos fueron retirados pero está en el sistema. Lorena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué vehículo tiene registrado? Ford Ranger 1997. Blanca. Ahí estaba. Todo encajaba. La camioneta blanca vieja. Los antecedentes con menores. El avistamiento del niño. Necesito una orden de arresto y una orden de cateo para su propiedad. Ahora. Era medianoche cuando Lorena presentó su caso ante un juez de guardia. Para las 2 de la madrugada del 23 de noviembre, 8 días después de la desaparición de Sofía, tenía las órdenes en la mano. Lorena reunió a su equipo. No iban a esperar hasta el amanecer. Cada minuto contaba. Si Sofía todavía estaba viva, y si estaba en la propiedad de Raúl Guerrero, necesitaban actuar inmediatamente. El plan era simple pero arriesgado. Un equipo táctico rodearía la propiedad. Lorena y otros 2 agentes llamarían a la puerta. Si Raúl no cooperaba, el equipo táctico entraría por la fuerza. Lorena sabía que tenían que ser extremadamente cuidadosos. Si Raúl se daba cuenta de que estaban ahí y entraba en pánico, podría lastimar a Sofía. O peor, el convoy de vehículos policiales se movió en silencio a través de la noche, con las sirenas apagadas y las luces minimizadas. La propiedad de Raúl estaba a las afueras del pueblo, relativamente aislada. Una casa pequeña y desgastada. Un taller improvisado con techo de lámina. Y sí, estacionada afuera, una camioneta blanca Ford Ranger con la pintura descascarada. El equipo táctico se posicionó silenciosamente alrededor de la propiedad. Lorena, con su arma de servicio en su funda pero lista para ser desenfundada si era necesario, se acercó a la puerta principal con otros 2 oficiales. Eran las 3:17 de la madrugada. Tocó la puerta con fuerza. Policía, abra la puerta. Tenemos una orden de cateo. Silencio. Tocó de nuevo, más fuerte. Raúl Guerrero, abra la puerta ahora. Se escuchó movimiento dentro de la casa. Paso. Algo cayendo al suelo. Voces amortiguadas. El corazón de Lorena latía con fuerza. ¿Era una de esas voces la de Sofía? Señor Guerrero, vamos a entrar. Abra la puerta o la derribaremos. Más movimiento. Y entonces, la puerta se abrió lentamente. Raúl Guerrero apareció en el umbral. Era exactamente como el niño lo había descrito. Grande, con una estatura de aproximadamente 1,8 metros, complexión robusta. Vestía una camiseta blanca y pantalones de mezclilla. Su cabello estaba despeinado, obviamente acababa de despertar. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz áspera. Es mitad de la noche. Lorena mostró la orden. Tenemos una orden de cateo para su propiedad. Apártese de la puerta. ¿Orden de cateo? ¿Por qué? No he hecho nada. Señor Guerrero, apártese ahora o será arrestado por obstrucción. Raúl, viendo a los oficiales armados detrás de Lorena y probablemente notando al equipo táctico posicionado alrededor de su propiedad, dio un paso atrás. Lorena entró, seguida de cerca por su equipo. ¿Hay alguien más en la casa?, preguntó. No, respondió Raúl demasiado rápido. Vivo solo. Lorena notó el nerviosismo en su voz, la forma en que sus ojos se movían hacia un pasillo que llevaba a la parte trasera de la casa. Hizo una señal a su equipo. 2 oficiales se quedaron con Raúl en la sala.
Lorena y otros dos comenzaron a revisar la casa sistemáticamente. La cocina, vacía. El baño, vacío. Una habitación que servía como oficina improvisada, vacía. Y luego, al final del pasillo, una puerta cerrada con candado. Lorena sintió que todo su cuerpo se tensaba. ¿Qué hay detrás de esta puerta?, gritó hacia donde estaba Raúl. Solo herramienta. Almacenamiento, respondió Raúl. Ábrala. No tengo la llave aquí. Lorena no iba a esperar. Derríbenla, ordenó al oficial más grande de su equipo. Con 2 patadas fuertes, la puerta cedió. Lorena entró con su linterna, iluminando la oscuridad. Era una habitación pequeña, sin ventanas. Y en la esquina, acurrucada en un colchón sucio en el suelo, estaba una niña. Pequeña, delgada, con el cabello largo y oscuro enredado. Vestía ropa sucia que claramente no le quedaba bien. Cuando la luz de la linterna la iluminó, levantó una mano para protegerse los ojos. Estaba acostumbrada a la oscuridad. Lorena sintió que el tiempo se detenía. Sofía, dijo suavemente, bajando su linterna. ¿Eres Sofía Mendoza? La niña la miró con ojos enormes llenos de miedo y confusión. Y asintió. Sí, susurró con una voz apenas audible. Soy Sofía. Lorena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener su compostura profesional. Está bien, cariño, dijo, acercándose lentamente para no asustar más a la niña. Soy policía, vinimos a llevarte a casa. Estás a salvo ahora. Sofía comenzó a llorar. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio, de esperanza, de la comprensión de que su pesadilla finalmente había terminado. Lorena extendió su mano. Sofía la tomó. Y en ese momento, después de 8 días de cautiverio, de terror, de incertidumbre, Sofía Mendoza finalmente estaba libre. En la sala, cuando Raúl escuchó a los oficiales gritando «La encontramos», «Está viva», supo que todo había terminado. Intentó correr hacia la puerta trasera, pero los oficiales lo taclearon antes de que pudiera dar 3 pasos. Raúl Guerrero está arrestado por secuestro, anunció uno de los oficiales mientras le colocaban las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Pero Lorena no estaba prestando atención a eso. Estaba envolviendo a Sofía en su propia chaqueta, cargándola suavemente, llevándola fuera de esa habitación horrible donde había estado prisionera. Sofía se aferró a Lorena como si su vida dependiera de ella. ¿Mi mamá?, preguntó con voz temblorosa. Mi papá. Están esperándote, respondió Lorena, sus propias lágrimas finalmente cayendo. Te han estado buscando sin parar. Te aman tanto. Yo también los amo, sollozó Sofía. Quiero ir a casa. Por favor, llévame a casa. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Una ambulancia estaba esperando afuera. Los paramédicos revisaron a Sofía inmediatamente. Estaba deshidratada, desnutrida, y tenía algunas contusiones, pero milagrosamente, estaba viva. Mientras la ambulancia se preparaba para llevar a Sofía al hospital, Lorena hizo la llamada que había estado esperando hacer durante 8 días. Marcó el número de Marta Mendoza. Eran las 4:15 de la madrugada. Marta contestó al primer timbre, obviamente no había estado durmiendo. Hola, su voz estaba llena de miedo y esperanza. Señora Marta, dijo Lorena, y su voz se quebró por primera vez en su carrera. La encontramos. Encontramos a Sofía. Está viva. Del otro lado de la línea se escuchó un grito que contenía 8 días de agonía transformándose en alegría pura. ¿Qué? ¿Está viva? ¿Mi niña está viva? Sí, está en camino al hospital. Está asustada y necesita atención médica, pero está viva. Está a salvo. Marta estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Vamos para allá. Vamos ahora mismo. Dios mío. Gracias. Señora Marta, hay algo más. Arrestamos al hombre que la secuestró. No volverá a lastimar a nadie nunca más. Media hora después, en el hospital regional, Marta y Miguel Mendoza corrieron por los pasillos con Leo, Luis y Carla siguiéndolos de cerca. Una enfermera los guió hacia una habitación privada. Y ahí, sentada en una cama de hospital, con una bata limpia, conectada a una 4 para rehidratarla, estaba Sofía, su pequeña Sofía. Mamá, gritó Sofía cuando vio a su madre. Marta corrió hacia la cama y envolvió a su hija en sus brazos, sosteniéndola como si nunca fuera a soltarla nuevamente. Mi bebé, mi niña, estás aquí, estás viva. Miguel se unió al abrazo, lágrimas corriendo por su rostro. Leo, Luis y Carla se amontonaron alrededor, todos llorando, todos tocando a Sofía como si necesitaran confirmar que era real. Lo siento, lloraba Sofía. Lo siento mucho. No, dijo Marta, besando la cabeza de su hija repetidamente. Tú no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. Te amamos tanto. La familia Mendoza se quedó así durante varios minutos, abrazados, llorando, experimentando una mezcla de alivio, alegría y el residuo del trauma de los últimos 8 días. Eventualmente, los médicos necesitaron examinar más a fondo a Sofía. Los resultados confirmaron que había sido maltratada durante su cautiverio. Tenía moretones en los brazos donde la habían agarrado. Estaba significativamente desnutrida. Psicológicamente, el trauma sería profundo y necesitaría mucho tiempo y ayuda profesional para sanar. Pero estaba viva. Contra todo pronóstico,
había sobrevivido. Mientras Sofía estaba en el hospital recuperándose, la investigación contra Raúl Guerrero se desarrollaba rápidamente. Durante el cateo de su propiedad, encontraron evidencia devastadora. La bicicleta rosada de Sofía estaba escondida en su taller, parcialmente desmantelada, claramente un intento de deshacerse de evidencia. Ropa de Sofía, sucia y escondida en una bolsa de basura. Y lo más condenatorio, fibras de tela que coincidían con la ropa que Sofía llevaba el día del secuestro. Análisis forenses del interior de su camioneta revelaron cabellos de Sofía y huellas dactilares. El botón azul encontrado en la escena del secuestro coincidía perfectamente con la camisa de trabajo de Raúl. Era un caso hermético. Raúl Guerrero fue formalmente acusado de secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, abuso de menores, y múltiples cargos relacionados. Durante su interrogatorio inicial, Raúl se negó a hablar, ejerciendo su derecho a permanecer en silencio. Pero no importaba. La evidencia hablaba por sí misma. Sofía permaneció en el hospital durante 3 días para observación y tratamiento. Psicólogos especializados en trauma infantil comenzaron a trabajar con ella gentilmente. Ella no podía, o no quería, hablar mucho sobre lo que había ocurrido durante su cautiverio. Solo decía que tenía miedo, mucho miedo, y que el hombre le había dicho que si gritaba o intentaba escapar, lastimaría a su familia. Era un trauma profundo que tomaría años procesar. Pero estaba rodeada de amor. Su familia nunca la dejó sola. Siempre había alguien en su habitación del hospital, su madre, su padre, sus hermanos, sus abuelos. Todos querían estar cerca de ella, como si tuvieran miedo de que si la perdían de vista por un segundo, desaparecería nuevamente. La noticia del rescate de Sofía se extendió por todo el estado. Los mismos medios que habían cubierto su desaparición ahora celebraban su recuperación. Las imágenes de Sofía saliendo del hospital, sosteniendo la mano de su madre, fueron transmitidas en todos los noticieros. Ella es una sobreviviente, declaró la agente Lorena en una conferencia de prensa. Sofía Mendoza mostró una fortaleza increíble durante su terrible experiencia. Gracias a la valentía de un niño de 6 años que habló sobre lo que vio, y gracias al trabajo incansable de este departamento y la comunidad, pudimos traerla a casa. Pero Lorena también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado más amplio. Sofía tuvo suerte, pero hay muchos otros niños que no la tienen. En este mismo momento, hay familias buscando a sus hijos desaparecidos. No podemos bajar la guardia. Necesitamos leyes más fuertes para proteger a nuestros niños. Necesitamos sistemas que hagan más difícil para los depredadores operar. Esas palabras resonarían más adelante. El juicio de Raúl Guerrero comenzó el 15 de marzo de 2005, 4 meses después del secuestro. Era un caso de alto perfil que había captado la atención de todo el país. La fiscalía presentó un caso meticuloso. Mostraron la evidencia física, la bicicleta, la ropa, las fibras, el botón. Presentaron el testimonio del niño de 6 años que vio la camioneta blanca. Presentaron los antecedentes criminales de Raúl. Y, en el momento más emotivo del juicio, Sofía testificó. Ahora tenía 13 años. Había pasado meses en terapia, trabajando en su recuperación. Estaba aterrorizada de estar en la misma sala que Raúl, pero su terapeuta y su familia la apoyaban. Con voz temblorosa pero determinada, Sofía describió lo que recordaba del día del secuestro. Estaba montando mi bicicleta. Escuché una camioneta. Cuando miré, ya estaba muy cerca. Un hombre salió. Intenté irme, pero fue muy rápido. Me agarró y me tapó la boca. Grité pero nadie escuchó. Me metió en su camioneta. ¿Ves a ese hombre en esta sala hoy?, preguntó el fiscal gentilmente. Sofía miró hacia la mesa de la defensa. Sus ojos se encontraron con los de Raúl por un segundo antes de que ella apartara la mirada rápidamente. Sí, es él. El testimonio de Sofía destrozó cualquier simpatía que el jurado pudiera haber tenido hacia Raúl. La defensa de Raúl intentó argumentar que la evidencia era circunstancial, que había explicaciones alternativas, pero era débil y todos lo sabían. Después de 3 semanas de testimonio, el jurado deliberó durante menos de 4 horas. Cuando regresaron a la sala, el portavoz se puso de pie. En el caso del Estado contra Raúl Guerrero, en el cargo de secuestro agravado, encontramos al acusado, culpable. En el cargo de privación ilegal de la libertad, encontramos al acusado, culpable. Culpable en todos los cargos. Marta y Miguel se abrazaron, llorando de alivio. Sofía, sentada entre sus padres, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo durante meses. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, miró a Raúl Guerrero con disgusto apenas contenido. Señor Guerrero, usted cometió uno de los crímenes más atroces que puede cometer un ser humano. Arrebató a una niña inocente de su familia, la mantuvo cautiva, y le causó un trauma que llevará consigo por el resto de su vida. No ha mostrado remordimiento, no ha pedido perdón. Por lo tanto, no merezco ninguna compasión de esta corte. El juez hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala silenciosa. Por el cargo de secuestro agravado, lo sentencio a 40 años de prisión. Por el cargo de privación ilegal de la libertad,
20 años adicionales. Por los cargos de abuso de menores, 20 años adicionales. Las sentencias se cumplirán consecutivamente, no concurrentemente. Total, 80 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El martillo cayó con un sonido seco que marcó el final del proceso legal. Raúl Guerrero, ahora de 43 años, pasaría el resto de su vida en prisión. Nunca volvería a caminar libre, nunca volvería a tener la oportunidad de lastimar a otro niño. Después del juicio, la familia Mendoza intentó reconstruir sus vidas. No fue fácil. Sofía sufría de pesadillas constantes. Había noches donde despertaba gritando, reviviendo el terror de su cautiverio. Desarrolló miedo a los espacios cerrados, claustrofobia severa que haría que entrara en pánico incluso en habitaciones normales si la puerta estaba cerrada. No podía estar cerca de camionetas blancas sin sentir que su corazón se aceleraba y su respiración se volvía difícil. La terapia ayudó, lentamente. Su terapeuta, la doctora Ramírez, trabajó con ella usando técnicas especializadas para trauma infantil. Poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, Sofía comenzó a sanar. No fue un proceso lineal. Había días buenos y días malos, había avances y retrocesos, pero estaba rodeada de amor inquebrantable. Marta dejó su trabajo para quedarse en casa con Sofía durante el primer año después del rescate. Miguel ajustó sus horarios para estar más presente. Leo, Luis y Carla se convirtieron en protectores fieros de su hermana, nunca dejándola sola, siempre asegurándose de que se sintiera segura. Los abuelos, don José y doña Carmen, visitaban constantemente, trayendo el amor incondicional que solo los abuelos pueden dar. Y lentamente, muy lentamente, Sofía comenzó a sonreír nuevamente. Al principio eran sonrisas pequeñas, fugaces, pero con el tiempo, se volvieron más frecuentes, más genuinas. Un año después del rescate, en noviembre de 2005, algo significativo ocurrió. Marta y Miguel habían guardado la bicicleta rosada de Sofía, Mariposa, en el garaje. No sabían qué hacer con ella. Era evidencia del trauma, pero también había sido el tesoro de Sofía. Un día, Sofía entró al garaje y vio la bicicleta. Se quedó mirándola durante varios minutos. Marta, que la había seguido preocupada, esperó. ¿Crees que todavía funcione?, preguntó Sofía finalmente. Probablemente necesite algo de aceite, respondió Marta cuidadosamente. ¿Quieres intentar montarla? Sofía asintió. Miguel limpió y arregló la bicicleta esa misma tarde. Y al día siguiente, con toda su familia observando ansiosamente, Sofía montó Mariposa por primera vez desde aquel terrible día. Solo dio una vuelta alrededor del patio, pero fue un paso monumental. Era una declaración, el trauma no definiría su vida, el miedo no ganaría. Ella era más fuerte que eso. Los años pasaron. Sofía continuó su educación, aunque tuvo que repetir el año escolar debido a todo el tiempo perdido. Sus maestros fueron pacientes y comprensivos. Sus compañeros de clase, después de la curiosidad inicial sobre la niña que fue secuestrada, eventualmente la trataron como a cualquier otro estudiante. Eso era exactamente lo que Sofía quería, normalidad. Graduó de la secundaria en 2010, a los 18 años. Su familia lloró de orgullo durante la ceremonia, pensando en todo lo que había superado para llegar a ese momento. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo. El caso de Sofía había llamado la atención nacional sobre el problema de niños desaparecidos y la falta de recursos para encontrarlos rápidamente. Marta Mendoza, quien había experimentado la pesadilla de no saber dónde estaba su hija, decidió que no podía quedarse en silencio. Se convirtió en activista. Comenzó a trabajar con organizaciones dedicadas a la búsqueda de niños desaparecidos. Presionó a los legisladores para que crearan mejores sistemas de alerta temprana. Y en 2007, 3 años después del rescate de Sofía, sus esfuerzos dieron fruto. Se aprobó una nueva ley conocida como la Ley de Sofía. La legislación establecía un sistema de alerta rápida cuando se reportaba la desaparición de un menor, bases de datos obligatorias de ofensores sexuales accesibles al público, protocolos más estrictos para la investigación de desapariciones de menores, fondos dedicados para entrenar a oficiales de policía en técnicas especializadas de búsqueda de niños. Esta ley no puede devolver el tiempo perdido, dijo Marta durante la ceremonia de firma. No puede borrar el trauma que mi hija y otras víctimas han sufrido, pero puede ayudar a prevenir que otras familias pasen por lo que nosotros pasamos. Puede salvar vidas. Sofía, ahora de 15 años, estaba de pie junto a su madre durante la ceremonia. Cuando le pidieron que dijera algunas palabras, se acercó tímidamente al micrófono. Cuando me pasó esto, comenzó, su voz todavía suave pero más fuerte que años atrás. Pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a ser feliz. Pensé que el miedo me controlaría para siempre. Hizo una pausa, reuniendo coraje. Pero mi familia nunca se rindió. La agente Lorena y los policías nunca se rindieron, y yo tampoco me rendí. Si esta ley puede ayudar a que otras familias se reúnan más rápido, si puede proteger a otros niños, entonces algo bueno saldrá de algo terrible. Eso me da esperanza. Hubo aplausos. Muchos en la audiencia lloraban. El legado del trauma de Sofía estaba transformándose en algo positivo. En 2011, algo extraordinario sucedió. Sofía, ahora de 19 años y estudiando psicología en la universidad, recibió una llamada de la agente Lorena. Sofía,
Hay una niña, Elena. Fue encontrada después de haber estado desaparecida durante una semana. Su familia la recuperó gracias a la ley de Sofía. El sistema de alerta rápida funcionó. La niña está bien, pero está luchando con el trauma. Su terapeuta sugirió que podría ayudarle a hablar con alguien que pasó por algo similar. Pensé en ti. ¿Estarías dispuesta? Sofía no dudó. Sí, por supuesto. Una semana después, Sofía se reunió con Elena y su familia. Elena tenía 14 años, tímida, claramente traumatizada, con los mismos ojos asustados que Sofía recordaba haber tenido. Hola, Elena, dijo Sofía gentilmente, sentándose a su lado. Soy Sofía. Entiendo por lo que estás pasando. Me pasó algo similar cuando tenía 12 años. Elena la miró con ojos enormes. ¿Y estás bien ahora? Algunos días son más difíciles que otros, respondió Sofía honestamente. Pero sí, estoy bien. Estoy en la universidad. Tengo amigos, tengo sueños. Lo que me pasó no define quién soy. ¿Cómo hiciste para que el miedo se fuera? No se fue completamente, admitió Sofía. Pero se hizo más pequeño. La terapia ayudó mucho. Mi familia ayudó. El tiempo ayudó. Y algo que aprendí es que ser una sobreviviente es diferente a ser una víctima. Las víctimas son pasivas. Los sobrevivientes somos luchadores. Tú eres una luchadora, Elena. Sobreviviste. Y vas a estar bien. Elena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de esperanza. Esa conversación fue el comienzo de algo nuevo para Sofía. Se dio cuenta de que podía usar su experiencia para ayudar a otro. Cambió su especialización universitaria a psicología con enfoque en trauma infantil. Comenzó a trabajar como voluntaria en organizaciones que ayudaban a niños rescatados. Y eventualmente, después de completar su maestría, se convirtió en terapeuta especializada. Su experiencia personal, combinada con su educación profesional, la convirtió en alguien excepcionalmente capacitada para ayudar a otros sobrevivientes. En 2015, 11 años después de su rescate, Sofía abrió su propia clínica. Centro de Esperanza Mariposa, la llamó, en honor a su bicicleta rosada que había representado tanto su inocencia perdida como su fuerza recuperada. La clínica ofrecía terapia gratuita o de bajo costo para niños que habían experimentado secuestro, abuso o trauma severo. Marta y Miguel estaban increíblemente orgullosos. Su hija había transformado el peor momento de su vida en una carrera dedicada a ayudar a otro. A veces, reflexionó Marta en una entrevista años después, pienso en ese día terrible de noviembre cuando Sofía desapareció. El dolor que sentí era tan intenso que pensé que me mataría. Pero miro a mi hija ahora, fuerte, compasiva, ayudando a otros niños a sanar. Y veo que de la oscuridad más profunda puede salir una luz increíble. Miguel agregó, Sofía podría haber dejado que lo que le pasó la destruyera. Podría haberse rendido, pero eligió luchar, eligió sanar, y ahora está ayudando a otros a hacer lo mismo. Eso es verdadero coraje. Leo, ahora un adulto trabajando como maestro, dijo, cargué culpa durante años por no haber protegido a mi hermana ese día, pero Sofía me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, Leo, tú me salvaste. Fuiste el único testigo. Sin ti, la policía nunca habría sabido por dónde empezar a buscar. Me salvaste. Esas palabras me liberaron. Hoy, en 2025, Sofía Mendoza tiene 33 años. Está casada con un hombre maravilloso que conoció en la universidad y que entiende su pasado y la apoya completamente. Tienen 2 hijos, un niño y una niña, a quienes aman profundamente y protegen con fiereza, pero sin sobreprotegerlo. Sofía sabe que no puede mantener a sus hijos en una burbuja. El mundo puede ser peligroso, pero también puede ser hermoso. Su clínica ha ayudado a cientos de niños a lo largo de los años. Ha trabajado con agencias policiales para mejorar cómo manejan casos de niños desaparecidos. Ha dado charlas en escuelas sobre seguridad personal sin causar pánico innecesario. Y cada año, el 23 de noviembre, el aniversario de su rescate, organiza una vigilia. No es una vigilia de dolor, sino de esperanza. Familias que han sido reunidas con sus hijos desaparecidos asisten. Niños que han sanado de trauma comparten sus historias. Y se encienden velas no por pérdida, sino por resiliencia. La historia de Sofía, dice la agente Lorena, ahora retirada pero todavía activa en defensa de niños, es una que nunca olvidaré. En mis 30 años en la fuerza, vi muchos casos que terminaron en tragedia. Sofía fue uno de los pocos que terminó en triunfo. No solo porque la encontramos viva, sino por lo que hizo con su vida después. Raúl Guerrero permanece en prisión. A los 63 años ahora, nunca ha expresado remordimiento por sus acciones. Ha solicitado libertad condicional múltiples veces. Cada solicitud ha sido negada. Sofía testificó en su audiencia de libertad condicional más reciente en 2023. Este hombre me robó mi infancia, dijo con voz firme. Me robó mi inocencia. Me causó años de pesadillas, de miedo, de lucha para recuperarme. Pero no me robó mi futuro. No me robó mi capacidad de amar, de confiar, de ayudar a otros. Eso lo preservé yo. Mi pregunta para esta junta es, ¿ha mostrado él alguna señal de que ha cambiado? ¿Alguna señal de remordimiento? Si no, entonces sigue siendo un peligro para la sociedad.
La libertad condicional fue negada. La familia Mendoza todavía se reúne todos los domingos en casa de don José y doña Carmen. Los abuelos ahora son ancianos, pero sus corazones están llenos de alegría al ver a su familia reunida. Los hermanos de Sofía, Leo, Luis y Carla, todos tienen sus propias familias ahora. Los primos juegan juntos en el mismo patio donde Sofía jugó hace tantos años. A veces, cuando Sofía observa a los niños jugar, siente una punzada de tristeza por la niña de 12 años que era, la que nunca pudo reclamar completamente su inocencia después de aquel día, pero luego ve a sus propios hijos corriendo, riendo, viviendo sin miedo, y sabe que a pesar de todo, la vida ganó, el amor ganó, la esperanza ganó. El milagro de Jalisco, así se conoció el caso en los medios nacionales, porque contra todas las probabilidades, Sofía Mendoza fue encontrada viva, y no solo sobrevivió, prosperó, se convirtió en un faro de esperanza para otro, transformó su trauma en propósito. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay esperanza, la luz puede encontrar una manera de abrirse paso. Nos recuerda que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes, que los sobrevivientes pueden convertirse en sanadores, y que de las experiencias más dolorosas pueden hacer un legado de ayuda y esperanza para otros. La ley de Sofía ha ayudado a encontrar a más de 200 niños desaparecidos desde su implementación. El Centro de Esperanza Mariposa ha brindado terapia a más de 500 familias, y Sofía Mendoza, la niña que una vez fue arrancada de su bicicleta rosada en un camino rural, ahora ayuda a otros niños a recuperar sus propias alas y volar nuevamente. Su historia es un testimonio del poder de la resiliencia humana, del amor inquebrantable de una familia, del trabajo dedicado de investigadores como la agente Lorena, y de la fuerza interior que todos poseemos, incluso cuando no sabemos que está ahí. Hoy, si visitas el Centro de Esperanza Mariposa, verás en la recepción una foto. Es una foto de una bicicleta rosada con calcomanías de mariposas, y debajo, una placa que dice, mariposa, un símbolo de transformación, de oruga a mariposa, de dolor a esperanza, de víctima a sobreviviente. Todos podemos volar nuevamente. Si esta historia te conmovió, te pido que hagas algo importante. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Comparte este vídeo con alguien que conozcas, no para asustar, sino para recordarnos de la importancia de cuidarnos mutuamente. Y déjame en los comentarios qué te pareció este caso. Escribe desde donde nos estás escuchando. Comparte tus reflexiones, porque cada comentario, cada interacción, mantiene viva la conversación sobre estos temas importantes. Casos como el de Sofía nos recuerdan que debemos estar siempre alertas, que debemos enseñar a nuestros niños sobre seguridad sin robarles su infancia, que debemos ser los ojos y oídos de nuestra comunidad. Porque ese niño de 6 años que habló sobre la camioneta blanca salvó una vida. Su valentía al decir lo que vio hizo toda la diferencia. Todos podemos ser ese testigo valiente. Todos podemos ser parte de la solución. Nos vemos en el próximo caso. Hasta pronto. Y recuerda, en los momentos más oscuros, la esperanza todavía existe. La luz todavía puede encontrar su camino. Y las mariposas todavía pueden volar.